No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Todavía me cuesta hablar de Daniel sin que se me cierre la garganta. Era mi hermano mayor, 3 años más grande, protector, divertido, de esos que parecen llevar siempre el sol encima. Cuando desapareció, en 2003, yo tenía 19 y él 22. Era verano, acababa de terminar su 3er año de universidad y había planeado un viaje de senderismo por las montañas de Colorado con 2 amigos. Solo querían alejarse del ruido, acampar unos días y volver a casa con historias para contar. Nunca volvió. La búsqueda duró una semana. Helicópteros, perros, voluntarios. Fue como vivir dentro de una película, una pesadilla lenta. Encontraron su mochila cerca de un barranco, parcialmente cubierta de nieve, aunque era julio. Dentro estaban algunas provisiones, una cantimplora vacía y una página arrancada de su diario, mojada y casi ilegible, pero alcanzamos a leer una frase escrita con tinta corrida. Algo me está siguiendo, pero no creo que sea un animal. No había señales de pelea, ni sangre, ni huellas. Tampoco encontraron a sus 2 amigos. Nada. Nunca. La policía dictaminó que fue un accidente, que probablemente se había resbalado en el bosque, que los animales habrían arrastrado los restos. Fin del caso. Cerrado. Pero para mi mamá, para mi papá y para mí, eso no fue un cierre, fue una ausencia con eco. El viejo Nokia de Daniel apareció en el fondo de la mochila, sin batería. Por alguna razón, mamá nunca quiso dar de baja el número. Lo mantuvo activo año tras año, como si esperara que un día sonara. Yo no podía entenderlo al principio, pero con el tiempo dejé de cuestionarlo. A veces, cuando tenía insomnio, llamaba ese número solo para escuchar la grabación de voz que él mismo había puesto. Hola, soy Daniel, deja tu mensaje. Su voz era joven, viva, dolía. Pasaron 18 años, me gradué, me mudé, me casé, me divorcié. Perdimos a papá en 2017, mamá envejeció rápido después de eso, pero el número seguía activo, la factura era automática. Nadie tenía el valor de cancelarlo. Y entonces, en junio de 2021, una madrugada cualquiera, pasó. Eran las 2:14 de la madrugada. Yo estaba despierta por casualidad, leyendo tonterías en el celular, cuando recibí una notificación de buzón de voz. Número desconocido. Al principio no le presté atención, pero cuando escuché el mensaje, sentí que me congelaba. Era él, su voz, sin duda. Voy a casa, por favor. Deja la luz del porche encendida. Eso fue todo. No había música de fondo, ni tráfico, ni viento, solo una respiración tranquila y estática. Lo escuché 1, 2, 20 veces. Cada vez me temblaban más las manos. Lo grabé, lo mandé a mamá. Ella no dijo nada. Solo se levantó, fue al interruptor del porche y encendió la luz. Y ahí sigue desde entonces, todas las noches. El operador de la compañía telefónica se comunicó al día siguiente. Me dijo que el mensaje provenía de una torre inactiva desde 1999, que técnicamente esa antena no podía estar operativa y que no había registros de una llamada de entrada ni de salida, solo ese mensaje como si se hubiera insertado directamente en el buzón. Le pasamos la grabación a un experto en voz que conocía a un amigo. El análisis fue claro, 97% de coincidencia con la voz de Daniel. Pero incluso si lo fuera, ese teléfono no podía mandar mensajes de voz. Nunca tuvo esa función. Preguntamos, buscamos explicaciones, consultamos foros, científicos, incluso gente que estudia lo paranormal. Nadie tenía una respuesta. Solo teorías raras, portales temporales, glitches de la realidad, resonancias desde el pasado, dimensiones paralelas. Lo más aterrador no fue el mensaje, fue lo que vino después. Esa misma semana, una vecina del barrio, que apenas conocía a nuestra familia, se me acercó mientras sacaba la basura y me dijo: «Vi a tu hermano en el porche anoche. Estaba parado ahí, como esperando que abrieras la puerta». Yo me reí nerviosa. Pensé que estaba confundida. «Daniel, él murió hace años». Y ella, muy seria, solo dijo: «No lo sé». Parecía real, estaba igualito que en las fotos del comedor. No supe qué responder. Me metí a casa con el corazón acelerado. Desde entonces ha habido más cosas raras. Puertas que encontramos abiertas cuando las dejamos cerradas. Una taza de café caliente en la cocina a las 3 de la mañana. El perro, que nunca ladra, se sienta frente a la puerta del porche y mueve la cola. A veces, de madrugada, juro que escucho pasos. Nunca pasa nada más,
pero tampoco puedo ignorarlo. Mamá no habla del mensaje, pero me dijo algo hace poco, con voz tranquila, casi resignada. Si vuelve, que sepa que lo estamos esperando. Y así seguimos. La luz del porche sigue encendida todas las noches desde entonces, por si acaso, por si aún está tratando de volver, por si ese mensaje vino de algún lugar más allá del tiempo, o si, de alguna forma imposible, Daniel sigue en camino. Y yo ya no tengo miedo, solo espero que algún día, si de verdad vuelve, tenga una casa a la que llegar. Tenía 19 años y vivía con mi abuela en una casa pequeña al sur de la ciudad. Estaba estudiando contabilidad en un instituto técnico y a la vez hacía trabajos por encargo, llevar paquetes, limpiar oficinas, atender un ciber, lo que saliera. No era fácil, pero me gustaba mantenerme ocupado. Esa tarde no tenía clases ni tareas, solo había salido a visitar a un amigo en la otra punta de la ciudad. Hablamos de cosas sin importancia, como siempre. Me despedí cerca de las 5 y caminé hacia la avenida para tomar el bus. Sabía que era una ruta larga, más de 40 minutos hasta mi casa, pero ya conocía cada curva, cada semáforo y cada puesto callejero. Era un trayecto aburrido pero familiar, seguro. Me subí al bus como lo hacía tantas veces. Pagué, saludé al chofer con un gesto rápido y me senté en uno de los asientos del medio, junto a la ventana del lado derecho. Había luz natural todavía, y el interior del bus estaba bañado por ese tono naranja que solo aparece justo antes del anochecer. Pasamos por el barrio de Los Álamos, luego por una pequeña zona industrial y más adelante por una calle que siempre se inundaba cuando llovía. Todo igual, todo en su sitio. Yo no estaba particularmente cansado, ni distraído, ni viendo el celular. Solo miraba por la ventana, como tantas veces, hasta que ocurrió algo extraño. Vi un local de carnicería con un toldo rojo, una panadería con rejas oxidadas y una casa con un mural de un jaguar en la esquina, los tres muy característicos. Y justo después de eso, el bus hizo una curva amplia, y de pronto estábamos de nuevo en la parada donde yo me había subido. Al principio no lo procesé, me dije que era una calle parecida, que quizás había más murales así, pero no, era la misma parada. El mismo poste de luz, con el mismo cartel medio roto, la misma pareja discutiendo al borde de la vereda, el mismo perro durmiendo a un costado, todo igual. Y entonces, como si no hubiera pasado nada, el bus arrancó de nuevo y repitió exactamente el mismo recorrido, la misma carnicería, la misma panadería, el mismo mural, la misma curva, una repetición perfecta. Cada detalle coincidía, como si alguien hubiera rebobinado una película. Quise decir algo, preguntar si alguien más se había dado cuenta, pero todos los pasajeros seguían como si nada. La señora con su bolsa de mercado en el regazo, un adolescente dormido con la cabeza contra el vidrio, un hombre en traje viendo su reloj. Nadie reaccionaba. Era como si el tiempo solo se hubiese reiniciado para mí. Y entonces vino la tercera vuelta. Esta vez lo sentí más largo. Miré el reloj del bus. El tiempo no avanzaba como debería. Pasaban los minutos, pero no eran los minutos correctos. ¿Sabes esa sensación rara cuando te das cuenta de que soñaste algo 2 veces? Así era, pero despierto. Sentía un nudo en el estómago. Las luces del atardecer no cambiaban. Seguía siendo la misma franja dorada cayendo desde la ventana como una foto estática. Me paré, caminé por el pasillo del bus buscando algo que me ayudara a entender. Todo el mundo seguía en el mismo estado. Casi me daban miedo. Eran como estatuas que respiraban. Vi al chofer y ni siquiera me miró. Sus manos estaban firmes en el volante, los ojos clavados al frente. Le hablé. No respondió. Decidí bajarme. No recuerdo en qué punto lo hice. El bus siguió avanzando como si nada, perdiéndose por una curva que ya había hecho 3 veces. Me quedé ahí parado, con la respiración agitada, sintiendo que el mundo no funcionaba como debía. Miré a mi alrededor. El sol, ahora sí, parecía haber descendido unos grados. Un perro cruzó la calle. 2 señores salían de un almacén. Todo parecía real de nuevo, pero yo no estaba seguro de si había escapado del bucle, o si seguía atrapado y solo se había reiniciado con ligeras variaciones. Caminé a casa. Tardé como 1 hora. No podía volver a subirme a un bus ese día, ni al día siguiente. Estuve semanas sin contarle a nadie lo que pasó.
Cuando finalmente se lo dije a un amigo, me miró raro y se limitó a decir: seguro estabas medio dormido, bastante distraído. Claro, distraído, por 3 vueltas enteras. Nunca encontré una explicación, nunca escuché a nadie contar algo parecido, y la verdad, dejé de buscar. Con el tiempo, aprendí a convivir con ese recuerdo sin lógica. A veces me visita cuando voy en transporte público, cuando paso por esa misma zona, cuando escucho cierto tipo de música que sonaba en ese momento, pero nunca volvió a pasar, o al menos no me di cuenta. No sé qué fue, un error en la realidad, un desliz de la conciencia, un mini infarto del universo. Y ¿sabes qué? Creo que está bien no saberlo. Quizás no necesitamos entenderlo todo. Quizás algunos misterios funcionan mejor cuando se quedan rotos, igual que el tiempo en aquel bus que nunca dejó de avanzar en círculos. Ser madre soltera nunca estuvo en mis planes. No a los 27, no con un trabajo de medio tiempo en una cafetería y una carrera universitaria que había quedado congelada en el limbo de las prioridades postergadas. Pero cuando nació Emily, todo eso, el caos, el cansancio, la incertidumbre, se volvió el ruido de fondo de una sola cosa que brillaba con fuerza: ella. Emily tenía 2 años en aquel entonces. Era una niña tranquila, de esas que se entretienen con lo más simple. Su cabello, un revoltijo de rizos color fresa, siempre estaba desordenado por más que intentara domarlo. Tenía unos ojos azul profundo que parecían no pertenecerle a una niña tan pequeña. Parecían más bien prestados de alguien que ya había vivido mucho. Aquel día estaba haciendo limpieza, lo típico de un sábado cualquiera: ropa para doblar, platos por lavar, juguetes regados por todos lados. Emily estaba sentada en la alfombra de la sala, rodeada de bloques, peluches y una muñeca que ya no tenía un ojo. Canturreaba bajito para sí misma, como hacía cuando jugaba sola. Pasé por su lado con una canasta de ropa limpia, y ahí fue cuando ocurrió. Sin ningún tipo de transición, sin un parpadeo previo, ni mareo, ni sensación extraña, la vi diferente. Emily ya no era una bebé. Estaba sentada en el mismo lugar, pero su cuerpo había crecido. Tenía unos 12, quizás 13 años. Su cabello era el mismo, pero más largo, más definido, más peinado. Su rostro, aunque más alargado y maduro, tenía la misma expresión concentrada. Sostenía un celular entre las manos, mirándolo con atención, como cualquier adolescente hoy en día. Y aún así, no parecía una escena extraña. No me asusté, no me pareció una alucinación. Era como si ese futuro ya estuviera ahí, esperando a ser visto. Todo duró apenas un segundo, quizás menos. Parpadeé, y Emily era otra vez mi pequeña. Seguía en el mismo sitio, mordiendo la oreja de su muñeca y golpeando bloques de colores con una cucharita de plástico. Me miró, sonrió y volvió a su juego sin notar nada. Me quedé quieta, con la ropa apretada contra el pecho, tratando de entender lo que acababa de ver. Pero no había forma lógica de hacerlo. No me sentía cansada, no me sentía distraída, no era una fantasía ni una imagen borrosa creada por el deseo de verla crecer. Estaba ocupada, concentrada en mis tareas, no estaba pensando en su futuro. Simplemente la sexta, como si el tiempo me hubiera mostrado un cuadro rápido de lo que vendría. Durante días después de eso, volví a mirar a Emily buscando rastros de esa adolescente que vi por un instante. Y aunque su risa, sus ojos y su forma de ver el mundo seguían siendo los mismos, sabía que todavía le quedaba mucho para llegar a esa imagen. Años después, cuando cumplió 10, comencé a notar más parecido. La forma en que se recogía el cabello, cómo fruncía el ceño al concentrarse, la manera en que se perdía mirando la pantalla de una tablet. Poco a poco se fue acercando a esa versión de sí misma que vi sin explicación. Y ahora que tiene 14, a veces la observo de reojo mientras hace sus cosas, escuchando música, editando videos, leyendo novelas, y me doy cuenta de que ya está aquí. La versión que vi en ese destello existe ahora. No es idéntica, claro, pero hay algo en la postura, en la forma de reírse, en sus ojos, que no me deja mentir. A veces me pregunto si fue una especie de advertencia benigna, una forma del tiempo de decirme: mira, todo va a estar bien. Que aunque los días sean difíciles, las noches largas y los ahorros siempre estén justos, ella va a crecer, va a ser feliz, va a estar ahí. Nunca lo conté demasiado. Una amiga me dijo una vez que quizás fue una imaginación alimentada por el amor.
Otra me habló de un microsueño con los ojos abiertos, pero yo lo viví diferente. No sentí que lo imaginé, fue algo que me fue mostrado, algo que no pedí ver, pero que agradezco profundamente haber presenciado. Y sinceramente, no busco explicaciones, porque ¿qué sentido tiene romper algo tan hermoso solo para entenderlo? Algunas cosas, creo, están mejor cuando se quedan así, misteriosas, tranquilas, casi sagradas, como aquel momento fugaz en el que el tiempo me prestó un vistazo de mi hija del futuro y me lo devolvió envuelto en silencio. Ayer por la noche fui al gimnasio con mi hermano, pero cada uno fue en su propio auto. Yo tenía que cargar combustible y él quería pasar por unas tiendas. Nada fuera de lo común. Entrenamos, hablamos un rato y luego nos fuimos cada quien por su lado. Yo llegué primero a casa, mis padres ya estaban ahí, mi papá medio dormido en el sillón de la sala, con la tele encendida y el volumen bajo como siempre. Mi mamá estaba en su habitación, al fondo del pasillo, ya dormida. La casa estaba tranquila, silenciosa, como suele estar a esa hora. Agarré una muda de ropa y fui caminando hacia el baño para darme una ducha. Justo cuando estaba por entrar al baño, miré hacia la cocina, que conecta con la puerta lateral que da al garaje, y ahí fue cuando lo vi. Vi a mi hermano entrando a la casa por esa puerta lateral, como siempre hace cuando llega del gimnasio o de comprar algo. La puerta se cerró detrás de él. No vi bien su cara porque la cocina estaba medio oscura, pero con la luz azulada del televisor de la sala que se colaba por el pasillo, era suficiente como para estar seguro de que era él. Su altura, su forma de moverse, incluso el sonido de la puerta cerrándose, todo me hizo pensar que era mi hermano. No me sorprendió, tampoco me pareció raro. Dejé la ropa en el baño y volví hacia la cocina para preguntarle si había traído algo para cenar, pero cuando giré, ya no había nadie ahí. La cocina estaba completamente vacía, ningún ruido, ninguna señal de que alguien hubiera entrado. Llamé a mi hermano en voz alta, nada. Caminé hasta el borde de la cocina y llamé otra vez, ya algo confundido. Entonces escuché a mi papá desde la sala, con la voz medio dormida, decir: ¿Qué haces ahí? ¿Pasó algo? Le pregunté si había estado en la cocina hace un momento, aunque sabía que no era él lo que había visto. Dijo que no se había movido del sillón. Abrí la puerta del garaje, pensando que tal vez mi hermano había ido a buscar algo a su auto, pero el garaje estaba vacío. No solo no estaba él, su auto ni siquiera había llegado. Ahí fue cuando me dio ese frío raro, esa sensación de que algo no estaba bien. Cerré la puerta despacio y dije en voz baja: ok, como si eso sirviera para darle lógica a lo que acababa de pasar. Volví al baño, me metí a ducharme tratando de no pensarlo demasiado, pero tenía esa imagen fija en la cabeza. La figura entrando por la puerta, el movimiento natural, el sonido de la cerradura. Era exactamente igual a mi hermano. No era una sombra ni un reflejo. No me sentía cansado ni distraído. Fue real, o al menos se sintió completamente real. Unos 5 minutos después, escuché la puerta lateral abrirse otra vez. Esta vez sí era mi hermano. Escuché el sonido de sus llaves, sus pasos, su tos habitual. Le conté lo que había pasado, medio esperando que se riera y dijera que me estaba jodiendo, pero no. Me miró serio y me dijo que apenas estaba llegando, que no había pasado por casa antes, y que si eso era una broma, no tenía ni idea de qué estaba hablando. Insistí un poco más, pero él seguía sin entender. Incluso me mostró los tickets de la tienda donde había estado y la hora en su celular. Todo coincidía. No había manera de que fuera él el que vi antes. Simplemente no estaba en la casa en ese momento. Y aunque podría decir que tal vez lo imaginé, o que fue una especie de ilusión causada por la luz y el cansancio, la sensación que me dejó fue demasiado real, tan vívida como cualquier recuerdo verdadero. Lo vi. Vi a alguien o algo entrar por esa puerta exactamente como lo haría mi hermano. Desde entonces no ha vuelto a pasar nada raro y ya no lo traigo tanto a la conversación. ¿Qué puedo decir? Una noche vi a alguien que era como tú entrar a casa, pero no eras tú. No sé qué fue y sinceramente prefiero no saberlo. Algunas cosas, por muy raras que parezcan, es mejor dejarlas así, sin explicación, porque la alternativa quizás no me gustaría tanto. Hace unos 10 años, pasé el verano en la casa de una tía abuela que vivía en un pequeño pueblo costero de Michigan.
Era de esas casas antiguas, de finales del siglo XIX, con pisos de madera que crujían cada vez que caminabas, techos altos y un aire permanente a humedad y recuerdos. Iba allí casi todos los veranos desde que era chica, y aunque me encantaba lo tranquilo del lugar, esa casa tenía algo raro. Pero lo que pasó ese verano fue distinto, inexplicable. Mi tía abuela era casi completamente sorda. Sin sus audífonos no escuchaba absolutamente nada. Por eso tenía instalado un sistema de seguridad especial. Además de la clásica alarma sonora, tenía luces estroboscópicas por toda la casa que se encendían si se activaba la alarma, y un teléfono fijo con una luz roja potente que parpadeaba si alguien llamaba o si había un aviso del sistema. Todo eso fue instalado para que, aunque no escuchara, pudiera ver si algo andaba mal. Ese 4 de julio fui al carnaval del pueblo con algunos conocidos. Me quedé hasta tarde viendo los fuegos artificiales y comiendo algodón de azúcar como cada año. Llegué a la casa cerca de las 11 de la noche. Como siempre, desactivé la alarma al entrar y luego la volví a activar una vez adentro. Mi tía ya estaba dormida, como era habitual. Se acostaba temprano, a eso de las 8 de la noche, sin falta. El perro, un pastor alemán enorme que funcionaba más como sistema de defensa que como mascota, también estaba dormido a los pies de su cama. Me serví un vaso de agua en la cocina, apagué algunas luces y subí por las escaleras con la idea de meterme a la cama. Arriba había un pasillo largo y angosto. Al fondo, una puerta de vidrio daba a un pequeño balcón trasero que nunca usábamos. Esa puerta estaba sellada desde hacía años, porque la estructura no era segura. Era uno de esos detalles que nunca se arreglaron porque arreglarlo costaba más de lo que valía. Por eso mismo, una silla antigua, de esas decorativas, siempre estaba apoyada contra la puerta, como un recordatorio visual de que no debía abrirse. Pero esa noche, cuando llegué arriba, algo me hizo frenar en seco. La silla ya no estaba contra la puerta trasera, estaba apoyada contra la puerta de mi habitación. No solo eso, estaba encajada justo debajo del picaporte, como si alguien hubiera querido bloquear la puerta desde afuera para evitar que alguien saliera. Me quedé parada, con el vaso de agua temblando en la mano. No quise ni tocar la silla. Bajé corriendo a la habitación de mi tía. El perro ni se inmutó. Ella seguía profundamente dormida. La desperté y se puso sus audífonos, algo confundida. Le conté lo que vi, tratando de sonar calmada. No quería parecer paranoica, pero ella notó enseguida que algo andaba muy mal. Llamó al servicio de alarmas. Ellos revisaron todo el registro. No había saltos en el sistema, ninguna entrada sospechosa, solo la activación que ella hizo a las 6:30 de la tarde y la mía a las 11 en punto. Nada más. Igual llamó a la policía. Cuando llegaron, les mostré la silla. Intentaron abrir la puerta de mi habitación, pero estaba cerrada con llave. El pomo era original de la casa, sin ningún tipo de cerradura moderna, y nadie tenía una llave. Ni siquiera sabíamos si existía una. Decidimos rodear la casa y subir al balcón frontal, el que daba a la calle. Yo tenía una llave para la puerta corrediza que daba a mi habitación desde ese lado. Abrimos. Todo estaba en orden adentro, nada revuelto, nada fuera de lugar. Pero cuando intentamos abrir la puerta desde adentro, esa que supuestamente estaba cerrada, simplemente se abrió sin resistencia. No había ninguna traba puesta. Nada. Los policías revisaron toda la casa. Ático, sótano, habitaciones vacías. No había nadie. Nada estaba robado. Nada fuera de sitio. Todo impecable. Revisaron incluso la estructura, las ventanas. Nada. Uno de los agentes pidió un kit para levantar huellas de la silla. Querían saber si alguien más la había tocado. Cuando llegaron los resultados, no había ni una sola huella, ni la de mi tía, ni la mía, ninguna. Como si esa silla se hubiera movido sola. Esa noche no dormí en mi cuarto, dormí en el sillón del living con el perro acostado al lado. Los policías decidieron dejar un agente encubierto en una camioneta afuera por una semana, más que nada porque mi tía era una persona muy querida en la comunidad y no querían que algo peor le pasara. Pero no volvió a pasar nada. Me quedé el resto del verano, aunque me costó bastante volver a entrar sola a esa habitación. Siempre tenía esa sensación de que alguien había estado allí, de que alguien me estaba esperando o queriendo mantener encerrada. Nunca supimos qué fue. Podría inventarme una teoría, pero sinceramente no tengo ni una pista real. Con el tiempo, ocurrieron otras cosas raras en esa casa. Puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban, ruidos en el ático, pero nada como esa noche. Y al final llegué a una conclusión que no me hace sentir mejor, pero sí más tranquila.
Tal vez hay cosas que simplemente no tienen explicación, y por más que me gustaría saber qué pasó exactamente esa noche, una parte de mí cree que es mejor no saberlo. Me fui de la casa de mi mamá cuando tenía 17 años. No fue una decisión repentina. La situación en casa ya venía mal desde hacía tiempo. Discusiones constantes, gritos por cualquier cosa y esa sensación de que nunca importara lo que hiciera, nada iba a estar bien para ella. El último día que estuve ahí, mientras intentaba empacar lo poco que tenía, ella me soltó con total frialdad. Todo lo que no te lleves lo voy a tirar a la basura. Así que metí toda mi vida en una mochila y 4 bolsas de basura negras, de las grandes. No tenía a quién llamar para que me llevara, sin auto, sin dinero, sin ayuda. Lo único que tenía era la dirección de mi novia y la esperanza de que pudiera quedarme ahí un tiempo. Ella vivía a unas 5 millas, más de 8 kilómetros, de la casa de mi madre. Era ridículo lo que intentaba hacer, pero no tenía otra opción, así que empecé a caminar. Las bolsas eran enormes y pesadas, llenas de ropa, zapatos, libros, hasta una pequeña caja con recuerdos que no quería dejar atrás. Como no podía cargarlas todas al mismo tiempo, desarrollé un sistema. Levantaba una, empujaba otra unos metros, las dejaba, regresaba por las otras 2 y repetía. Iba como tortuga, ida y vuelta, avanzando de a pedazos. No había caminado ni un cuarto de milla cuando ya estaba al borde del colapso. Me dolían los brazos, las manos me temblaban y cada paso se sentía peor. Me largué a llorar en medio de la vereda, en una calle vacía, gritando de rabia y frustración. No podía más, me sentía derrotado, humillado y muy solo. Y ahí fue cuando lo escuché, un sonido raro, no un auto, no una voz, algo distinto, como ruedas chirriando suavemente sobre el pavimento. Me di vuelta, limpiándome los ojos con la manga, y vi cómo un carrito de supermercado venía rodando hacia mí, solo. Nadie lo empujaba, ningún coche cerca, ninguna persona alrededor. Estaba en una zona residencial tranquila, sin tiendas ni supermercados cerca. El carrito siguió avanzando unos metros y se detuvo justo al lado mío, como si supiera que lo necesitaba. Me quedé mirándolo un momento, paralizado. Era imposible no notar lo extraño de la situación, pero al mismo tiempo me sentí salvado. Casi me reí entre lágrimas. Cargué las 4 bolsas en el carrito como pude, acomodando todo como en un rompecabezas. Me sentí ligero de nuevo, como si de repente algo o alguien me estuviera diciendo: sigue adelante, no estás tan solo como crees. Seguí caminando, ahora avanzaba mucho más rápido. El peso ya no era un problema. Todavía me dolían las manos, los pies, pero el hecho de poder empujar todo en lugar de cargarlo me dio un segundo aire. Llegué a la casa de mi novia en menos de la mitad del tiempo que pensaba que me iba a tomar. Ella me recibió con cara de susto por el carrito, pero cuando le conté lo que pasó se quedó tan helada como yo. Durante semanas después no dejé de pensar en ese momento. ¿Quién lo dejó? ¿Cómo llegó hasta ahí? No soplaba viento, no había nadie cerca, ni una tienda a kilómetros. Simplemente apareció, como si algo allá arriba, no sé qué, hubiera dicho: este chico ya ha tenido suficiente por hoy. Todavía cuando lo recuerdo me dan escalofríos, no porque me asuste, sino porque fue tan perfecto, tan preciso que no sé cómo explicarlo sin que suene a locura. A veces lo pienso cuando estoy pasando por algo difícil, y me repito que tal vez en los peores momentos lo inexplicable puede aparecer de la nada y ayudarte a seguir adelante. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo, cada suscriptor, cada comentario, cada like, nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.